Mauricio, porque se han visto sumamente golpeados. Gamarra, el conglomerado de Gamarra, el emporio de Gamarra, es uno de los que ha sido directamente afectados. Vamos a conversar en este momento con Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra, y también más adelante con el presidente del directorio de la Zona Franca de Tacna, Aldo Fuster. Señora Saldaña, muy buenos días. ¿La tenemos? Y señor Aldo Fuster, también la bienvenida a ambos. Estamos con un representante de la Zona Franca de Tacna, Mabel, que como sabemos tenía una actividad comercial vertiginosa. Mucha gente de Arica llegaba a Tacna a hacer sus compras y obviamente con esta extensión, ¿no?, de confinamiento, de comercio cerrado, son los primeros en recibir el golpe, ¿no? Sí, ayer Mauricio, el ministro de Economía, dijo que, bueno, hay una cantidad importante de dinero, un fondo para poder ayudar a la pequeña y microempresa. ¿Será suficiente eso? Lo vamos a conversar con estos representantes de los gremios, tanto en Gamarra como en la Zona Franca de Tacna. Tras la pausa, son las 10:44. Volvemos. Ya están con nosotros, les rogamos un poquito de paciencia que luego los comerciales conversamos con ambos empresarios, Susana Saldaña y Aldo Fuster. Muy bien, como lo habíamos anunciado, hay gremios que están sumamente golpeados. La verdad, la lista es larga, ¿no? Pero se han visto imposibilitados en medio de esta cuarentena a continuar trabajando. Vamos a hablar con Susana Saldaña, ella es presidenta de la Asociación Gamarra Perú. En principio, en minutos estaremos con Aldo Fuster, presidente del directorio de la Zona Franca de Tacna. Señora Saldaña, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Estamos a punto ya de cumplir estos 14 días de cuarentena iniciales en el 2021 y se vendrán 14 días más. ¿Tienen un balance ustedes de las pérdidas hasta este momento? Bueno, los efectos en el emporio son muy grandes, son muy fuertes. Estos 14 días creo que vamos a tener mayor impacto negativo. En este momento, desde el inicio de esta segunda cuarentena, apenas menos del 20% de empresarios de Gamarra y de trabajadores estamos laborando a puertas cerradas. El sector productivo, que es el único que está autorizado, estamos laborando puerta cerrada. En el tema de venta presencial y despachos son muy pocos los empresarios que están viniendo a hacer despachos, porque todo también depende de la demanda. Acuérdate que muchas provincias a las que nosotros también abastecemos están con cero aforo de clientes, en riesgo extremo, en nivel extremo igual que nosotros. Entonces evidentemente no hay demanda, y en la primera semana lo que se estaba haciendo es terminar los pedidos pendientes, y en esta segunda semana y lo que viene es completamente incierto, ¿no? Es el segundo año que se pierde la campaña escolar, el segundo año que podemos dar por perdida la campaña de verano. Señor Fuster, ¿cuál considera que sería el punto de equilibrio para que su zona, la Zona Franca de Tacna, no se perjudique económicamente en medio del confinamiento? Gracias, buenos días, Mabel, Mauricio, gracias por la invitación. Sí, bueno, efectivamente, creo que cada gremio y cada realidad es distinta, pero igual de compleja, ¿no? En el caso nuestro, ustedes creo que deben entender que al ser una zona de frontera, nosotros nos habíamos acostumbrado a vivir del turismo, ¿no? El año 2019 pasaron 2 millones de turistas a la ciudad de Tacna, y esos son alrededor de $200 millones en gastos que estos turistas tenían en la región. El año pasado prácticamente no tuvimos nada, el primer y segundo mes algo, y después se cortó. Entonces, aquí, con o sin cuarentena, el cierre de la frontera nos ha perjudicado muchísimo. Las operaciones de la Zona Franca, que es la proveedora, digamos, de todos los productos que se comercializan en la región, cayó en alrededor del 35% en su recaudación. Eso te da una idea de cómo se contrajo la actividad comercial en la región, ¿no? Entonces,
la verdad nosotros no vemos una salida en el corto plazo. Ya quisiéramos que una reactivación o una apertura o una baja en las restricciones de cuarentena nos ayuden, pero realmente lo nuestro es bastante más complejo. El país podría reactivarse y nosotros vamos a seguir en un serio problema hasta que no se aperture la frontera, y como van las cosas, creo que nos queda claro de que van a pasar varios meses para que todavía se pueda aperturar, ¿no? En el caso de ustedes, señor Fuster, para decirlo de esta manera, hasta que la población no esté inmunizada, ¿no? Hasta que no tengamos ya un gran porcentaje de la población inmunizada, ustedes no van a poder levantar cabeza. No, totalmente. Y ese es un tema que tratamos de explicar. Yo creo que hay dos regiones donde que vivían del turismo que están muy afectadas, ¿no? Cusco, porque es mucho más conocido. Quizás nosotros a nivel país no lo relacionan tanto, pero nuestra dependencia con Chile es de tal magnitud que el cierre de la frontera nos ha condenado a la quiebra de muchísimas empresas, ¿no? En la zona franca tenemos 1.200 usuarios activos, y esos 1.200 terminan siendo como 10.000 usuarios, que son los que comercializan en los centros comerciales, en los mercadillos, todos estos productos. O sea, el impacto que tiene este tema pues es altísimo. Fuera de lo nuestro, todos los hoteles que se construyeron aquí, hay muchos hoteles que se construyeron para ese servicio, están totalmente paralizados, y la realidad es que no vemos la posibilidad de reactivar. Ahí si el gobierno no nos ayuda, incluso si la municipalidad no nos ayuda aquí, permítame hacer un paréntesis en esto. Desgraciadamente la municipalidad de Tacna, en una interpretación antojadiza, diría yo, prohíbe el delivery a partir de las 8 de la noche, cuando en todo el Perú está habilitado, y ese es un mecanismo que ayuda a los comerciantes a poder vender, ¿no? Entonces, encima no estamos todos sintonizados con nuestro problema, ¿no? Sí, gracias, señor Fuster. Señora Saldaña, yo tengo una inquietud con relación a Gamarra, que somos testigos de excepción. Es un fenómeno Gamarra, una industria estudiada por economistas, sociólogos de todo el mundo. Y solía venir gente de todo el país a comprar para alimentar sus negocios en las distintas regiones. En otros países, más bien, abrir las 24 horas ininterrumpidamente evitó las aglomeraciones y salvó muchos emprendimientos. En este caso nos hemos ido a cierre radical. ¿Ustedes han tenido la iniciativa de contraproponer horarios extendidos para que la gente vaya a Gamarra a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche, y evitar la aglomeración y de alguna manera encontrar una salida ante la crisis económica que se genera evidentemente con el cierre total? Por supuesto, nosotros hemos tenido muchas propuestas, incluso lo hemos hecho público, pero ya depende del gobierno a quién quiere escuchar o a quién decide escuchar finalmente. Nosotros, los microempresarios, no solo los de Gamarra, creo que de los distintos conglomerados, no hemos tenido representantes en ninguna de las mesas ejecutivas que se han dado en el gobierno central y con actores, y evidentemente eso ha caído como resultante en los efectos que se han causado o en las medidas que se han implementado. Nosotros, por ejemplo, seguimos proponiendo que no se puede paralizar la economía de esta manera, ya que el país necesita funcionar de alguna manera. O sea, estamos repitiendo los mismos errores y estamos esperando resultados diferentes, y eso no va a pasar. Por ejemplo, en el Emporio. En este momento el Emporio está completamente cerrado, estamos 0% de aforo en clientes, menos del 20% estamos trabajando, pero sin embargo, en aviación, como un ejemplo, hay miles de personas en la calle trabajando sin distancia social, sin cuarentena, parece que ahí no llegó la cuarentena, pero la autoridad se fija en cómo multo al formal, en cómo tomarle foto, en llamar a la prensa para vean cómo le cierro al formal. En un país donde más del 70% es microempresa, donde tenemos altísima
altísimos índices de informalidad. Si no podemos controlar lo que pasa en la calle y con el comercio informal no controlamos a nadie, no vamos a generar los resultados que esperamos. Nosotros como Gamarra propondríamos, por ejemplo, que se permita la apertura con protocolos, incluso con aforos reducidos, como tú dices, con horarios extendidos. Nosotros ahorita estamos trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque a las 6 de la tarde empieza el toque de queda, y más allá de eso no nos podemos quedar. Pero ¿qué pasa con nosotros que tenemos que entrar y salir de nuestro centro de trabajo, donde guardamos todos los protocolos y cumplimos todos los aforos, pero en nuestra puerta hay muchísima gente que no controla, de acuerdo. Y la autoridad parece que no lo ve. Y eso pasa también con otros negocios. Ayer hablábamos con representantes de los salones de belleza. Hay salones de belleza informales porque los formales han tenido que cerrar y tampoco hay protocolos, y hay muchos trabajos que se están perdiendo. En el caso de la zona franca de Tacna, señor Fuster, usted nos ha descrito no solamente las pérdidas en el negocio en sí, sino en todos los otros negocios que hay alrededor, ¿no?, de esta actividad, como por ejemplo en los hoteles. ¿Se puede saber cuántos puestos de trabajo se han perdido hasta ahora? Sí, mira, hay una estimación de más de 15.000 puestos de trabajo, y los economistas aquí de la región estiman que la informalidad, que en realidad estaba más o menos por el 75%, debe haber subido a más del 85%, ¿no? O sea, prácticamente los negocios formales han desaparecido. Como bien pasa en Gamarra, acá también la informalidad va a comenzar a dispararse, y comienzan las atenciones en la calle, que al final creo que son peor que atenderlo en un local, ¿no? Y no vislumbramos pues una posibilidad de reactivación. A nosotros nos están cerrando a partir del día lunes, ¿no? Lo que está viviendo Lima lo vamos a vivir nosotros aquí, y sin duda va a empeorar mucho más la situación económica que tenemos nosotros, ¿no? Ahí, con alguna esperanza, escuchamos ayer al ministro plantear algunas medidas para la micro y pequeña empresa, que creo que ese es el enfoque que debe tenerse. De lo que estamos hablando en Tacna es ese sector, ¿no? Micro y pequeña. Mediana empresa prácticamente aquí no existe, ¿no? Entonces será importante ver qué oficializa el MEF al respecto, y dónde se pueden acoger los usuarios comerciales que trabajan con la zona franca para poder subsistir, ¿no? Pero como les decía, nosotros no tenemos la suerte que pueden tener en Lima, que si mañana reactivan y dejan operar, pues reactivan sus ventas. Aquí, desgraciadamente, tenemos para rato, yo creo que hasta fin de año con facilidad, donde no vamos a poder reactivar, ¿no? Se detuvo el ministro de Economía ayer en la conferencia de prensa, precisamente en el sector turismo, que usted también alude, con créditos a través de los bancos donde el Estado garantizaba, ¿no?, al empresario, ¿no?, en turismo, y con esta entrega de hasta 20.000 soles, me parece, ¿no?, amortiguaba, ¿no?, las próximas 2 semanas o los próximos días de confinamiento. ¿Cómo recibió usted este anuncio, señor? Sí, con expectativa en realidad, ¿no? Con expectativa. Sin embargo, yo creo que como algunos gremios ya lo han manifestado, lo que hoy se va a necesitar es reajustar el tema de Reactiva Perú, ¿no? Porque hay muchísimas empresas que efectivamente han recibido los fondos de Reactiva, y en mayo comenzamos a pagar cuando no hay ninguna posibilidad de reactivación en el sector, ¿no? Entonces, yo creo que más que dar más inyección de capital, lo que hay que ver es los plazos de gracia de Reactiva y el plazo, ¿no?, que eran 24 meses, y yo siempre lo vi bastante ajustado, deberían ser 36 o 48. Acá la idea del empresario es pagar el crédito de Reactiva, pero hay que ver las condiciones en las que estamos. En Tacna no nos reactivamos nunca. Señor Entonces, Fuster, por ahí va el tema, ¿no? Le agradecemos mucho al señor Aldo Fuster, presidente del directorio de la Zona Franca de Tacna, y a Susana Saldaña, presidenta de la Asociación en Gamarra, Perú. Momentos difíciles, sin duda, para la pequeña, mediana empresa, la micro, en fin, todos afectados de diferentes maneras. 11 en punto, vamos con el gran resumen de la hora y regresamos.